Hola amigos, nuevamente por acá. En esta oportunidad vamos a hablar sobre petróleo, ¿ok? Una palabra puesta en boga últimamente por la variación de precios y la volatilidad de los precios a nivel mundial, que ha puesto de pies y cabeza a muchos países dependientes y ha favorecido a los países productores. En el caso nuestro, vamos a hablar un poco en esta exposición sobre la importancia que tiene la gestión upstream y la refinación dentro de la cadena de valor del hidrocarburo en la gestión energética de un país. En ese sentido, vamos a empezar recordando la integración vertical, ¿no? Esta integración vertical siempre está mencionada a la gestión, digamos, que una empresa petrolera debe hacer, teniendo todos, digamos, los pasos que la integren y le den más independencia y por lo tanto más rentabilidad, dependiendo de los costos de oportunidad, por supuesto. Entonces, en el Perú, por ejemplo, existen dos empresas refinadoras de petróleo grandes que importan petróleo crudo, con capacidades nominales del orden de 100.000 barriles cada uno, donde Petroperú, que es una empresa estatal, 100% estatal, tiene pues tres refinerías, ¿no? Como vamos a ver más adelante, con una capacidad de 119.050 barriles por día calendario de procesamiento. Mientras que la refinería Pampilla, que es una refinería privada, podemos decir que tiene 100.000 barriles diarios de capacidad de procesamiento de petróleo. Pero en nuestro caso, demos una mirada a una visión global del país, donde se está indicando todas las refinerías que tiene el país, ¿no? Refinería Conchán, pues, en el litoral, la parte céntrica, con una capacidad muy moderada de 12.000 barriles por día calendario y con solamente dos unidades de destilación primario y vacío, que no dan mucho valor agregado a la producción. La refinería La Pampilla, que es una de las más grandes del país, que sí tiene un valor agregado y tienen diferentes procesos de refinación: craqueo catalítico, reformación catalítica, breakmaking, Merox, etcétera. Y en la parte norte del país está la otra refinería del estado, que es la refinería de Talara, la nueva refinería Talara, ¿no? Que ya está ha entrado en procesamiento o en operación desde enero de este año, ¿no? Con una capacidad nominal pues de 95.000 barriles por día calendario, ¿no? Que también es una refinería súper moderna, que tiene todos los procesos modernos de refinación, ¿no? Y una refinería también pequeña en la Amazonía peruana, que es la refinería Iquitos, con una capacidad de 10.500 barriles por día calendario, que solamente es una unidad de destilación primaria, ¿no? Es una refinería que fue inaugurada el año 1982 y que ya necesitaría, al igual que la refinería Conchán, ser modernizada. Y también hay una refinería llamada, para poder tener una idea, que se llama El Milagro, o la refinería que estaba en la parte norte, cerca por el río Napo, en el límite con Colombia, que después se traspasó como refinería al área norte, ¿no? Como refinería en la región Bagua, con una capacidad mínima y que no genera valor agregado. Por lo tanto, esa refinería prácticamente está en stand-by, está inoperativa en estos momentos. Entonces, refinería Talara en el norte con 95.000 barriles por calendario y refinería La Pampilla con 100.000 barriles por día calendario en la parte céntrica. Pero ¿cuáles son las amenazas y debilidades? Esto no hay que perderlo de vista nunca, hay que tenerlo siempre presente. Y más en nuestro país, digamos, que es dependiente en la producción petrolera.
Si bien es cierto que nuestras refinerías ya tienen un avance tecnológico, hace de que el Perú deje de importar combustibles debido a la poca capacidad de producción nacional, entonces tienen que importar petróleo crudo. Entonces es un impacto económico que no les ayuda mucho en su margen refinero, ¿no? Pero dentro de las amenazas y debilidades del abastecimiento de combustibles, porque la refinería produce combustibles para abastecer la demanda del mercado nacional, y relacionado con seguridad energética, podemos mencionar pues la producción menor que la demanda. Esa es una debilidad, es una amenaza, ¿no? Está relacionado con la capacidad de diseño. Entonces, si la capacidad de diseño de las refinerías en producción es menor que la demanda, entonces ahí hay una limitante, ¿no? Como el caso del Perú. También el mantenimiento de plantas, que pueden parar por mantenimiento de plantas, no van a producir, entonces se tiene que compensar eso con inventarios o importando productos. También tener una capacidad suficiente de inventarios, ¿no? Para sostener, digamos, épocas de escasez. Una amenaza, una gran debilidad es que el 100% de abastecimientos de hidrocarburos, en este caso el petróleo que se hace en el país, son pues por vía marítima, son por buques, ¿no? Y esto también trae a colación, digamos, el número de naves de cabotaje marítimo que hace. Porque si las refinerías reciben crudo, procesan, producen, para transferir esto a las diferentes regiones del país, primero, en primera instancia lo hacen por vía marítima porque no hay poliductos, y en segunda instancia ya viene un transporte terrestre que lo lleva al interior del país. El mal tiempo y cierre de puertos es un dolor de cabeza. Últimamente, por el cambio climático y una serie de factores, todos los países, y en este caso el Perú, está siendo azotado fuertemente por permanentes cierres de puertos, por altos oleajes, etcétera, que hacen de que los buques no puedan operar y tengan que parar y esperar que mejore la condición del tiempo para seguir la operación, su operación. Eso significa días y dinero, es un gasto sobre estadías, ¿no? Y si la cosa es larga, entonces podría haber un desabastecimiento, inclusive de petróleo, lo cual sería muy crítico para nuestro país. Otro punto también son las restricciones navieras que se está observando ahorita en el mundo. Como ejemplo podemos nombrar el Canal de Panamá y otros que están supeditados al transporte marítimo que puede haber en todas las latitudes del mundo y que de una forma u otra van a hacer un impacto dentro del abastecimiento, la logística global. Esto está relacionado con el cargado de las naves que deben tener mínimas, como el caso de actualmente en Panamá, y si es transporte fluvial, por los bajos caudales de los fluviales en los ríos, en épocas, digamos, de falta de lluvias o bajante, como le llaman, entonces los niveles bajan y puede ser un problema para transferencia de estas naves fluviales. La política, importantísimo, ¿no? A lo largo de la historia, de la evolución de los precios y de los conflictos, digamos, energéticos, este comportamiento geopolítico ha sido muy importante, como el que acabamos de ver últimamente el conflicto de Rusia, ¿no? Con Ucrania. Entonces, la geopolítica internacional juega un papel importante para los productos dependientes, como nosotros en el abastecimiento de petróleo, ¿no? También la política nacional, que pueden ser con la normatividad que tienen, las reglas de juego normativas, impuestos, costos, etcétera. Hasta injerencia política puede haber, ¿no? También las huelgas que podrían haber de los trabajadores, en el caso que existieran, felizmente que hasta ahora no hay, que pueda, digamos, interferir en una operación continua de carga o descarga de naves. Y el marco legal, como habíamos dicho, ¿no? Que no puede ayudar y ser una restricción, una valla.
Pero dentro de estas debilidades debemos remarcar las que considero dos principales debilidades. Una son las restricciones marítimas, que ya hemos explicado, y lo otro es el cierre de puertos, ¿no? Entonces acá hay una noticia, por ejemplo, los primeros días de este mes, respecto a que oleajes anómalos continuarán y 25 puertos más serán cerrados. Si esto es más permanente a lo largo del año, entonces tenemos un gran problema, ¿no? Y la amenaza crece. Y esto se ve de una manera u otra, por ejemplo, en una gráfica de los días cerrados por puertos, por muelles, por puertos, ¿no? Donde acá ponemos un ejemplo, el multiboyas Conchán, por ejemplo, APM terminales en el Callao, entre otros, ¿no? Talara, Paita, etc. Entonces, es frecuente y cada vez más notorio, pues los cierres de puertos, como comentábamos, ¿no? Y golpean mucho, digamos, a los terminales multiboyes de Punta Arenas, Punta Negrito, Muelle de Carga Líquida de Petroperú en Talara, etcétera, ¿no? Esto ocasiona también un congestionamiento de naves, porque si tienen naves de bandera internacional que están trayendo el producto, y tenemos naves nacionales para hacer cabotajes, entonces cuando para el puerto todo esto se congestiona, y cuando levantan el cierre o abren, hacen una apertura de puerto, entonces todas las naves quieren entrar al mismo tiempo y no se puede. Entonces ahí viene un problema de priorización, donde la priorización es darle a las naves de cabotaje el transporte para las diferentes regiones del país, del litoral, los diferentes terminales que tiene el país, para que se abastezcan y de esa forma por transporte terrestre lleguen a las provincias, ¿no? Y después pasan las naves de bandera internacional, primero de combustibles y después de crudos. De una manera u otra, eso tiene que ser optimizado en el momento según la oportunidad. Pero ¿cuál es el balance nacional de petróleo? Miren, en nuestro país la balanza total de promedio fue del orden de 131.000 barriles por día calendario de petróleo crudo, ¿no? Debido pues a mantenimiento y modernización de la refinería Talara, para luego incrementarse de ese promedio ya en el mes de enero a 152.000 barriles por día calendario, ¿no? Donde Talara tiene mayor capacidad, como ahora vamos a ver, y el resto de las capacidades de producción están en función al mercado, al costo de oportunidad, ¿no? Entonces, si una refinería no necesariamente tiene que procesar toda su capacidad nominal, esto va a responder mucho al costo de oportunidad de mercado, precios, disponibilidad, demanda, etcétera, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la demanda máxima del esquema refinero país es del orden de 217.000 barriles por día calendaria a factores de producción actuales, ¿no? Pero pueden ser mayores sin perder de vista lo que es inventarios o recuperación de inventarios, ¿no? Pero mantengamos 217.000 barriles por día calendario como objetivo de demanda en toda la refinería del país. Entonces, estas cargas de petróleo de refinerías, por ejemplo, en algunos meses del año 2023, dándonos un promedio, y lo que se está observando ya en enero de este año, vemos que ha sido creciente en el caso de refinería Talara, ¿no? En enero del año 2013 pues estaba prácticamente parada por el mantenimiento. Posteriormente siguió creciendo, hubo un mantenimiento a mediados de año, recuperó y comenzó todo el proceso de arranque de la nueva refinería, obteniendo mayores volúmenes de procesamiento cada vez. Y también esto ha hecho de que el promedio del año 2023 sean pues del orden de 46.000 barriles por día calendario, vale decir la mitad de su capacidad de diseño, ¿no? Pero ya en enero de este año se ha incrementado al orden de 66.000 y en los próximos meses pues puede llegar al orden de capacidad máxima, que son los 95.000.
El caso de la refinería de Iquitos, como es pequeña, no hay mucho aspecto sustancial, igual que la refinería Conchán. Y la refinería La Pampilla, que es otra gran refinería, eh, ha tenido pues mayor capacidad, mayor performance de operación, en el orden de 80, llegando a 90.000, etcétera, recordando que su capacidad objetivo puede ser los 100.000, ¿no? De tal forma que el promedio del año 2023 ha llegado al orden de 78.000 barriles por día calendario, como promedio anual, observándose también que en enero ya había un repunte al orden de 80.000. Esto es algo bueno, buena noticia. Pero esto deja un trasfondo, ¿no? Que son la interpretación de cómo funciona o cómo evaluar el funcionamiento de una refinería. Esto es en base a los factores de producción refinera. El factor de producción es la capacidad de producción que tiene en ese momento con respecto a la capacidad total que puede producir, ¿no? De tal forma que si produce la totalidad de la capacidad de diseño, su factor de producción va a ser 100%. ¿Ok? Entonces, acá vemos, por ejemplo, los resultados de la refinería Talara, desde que en enero ha sido pues días mínimo por el mantenimiento y la construcción del nuevo proyecto, ¿no? En la refinería de Iquitos, el orden de 25%, refinería Conchán, orden de 38-40%, y la refinería La Pampilla sí ha estado sobre los 80-85%. Entonces, en el caso de, en el mes de julio, ya las refinerías tienen una mejor performance, en este caso la refinería Talara y la refinería Iquitos. Y se mantiene la refinería La Pampilla, y la refinería Conchán sí ha tenido una pequeña baja de acuerdo al costo de oportunidad de la demanda. Entonces, el promedio del año 2023 en Talara pues ha sido el orden de 45%, y Iquitos ha sido el orden de 25%, un 30% en Conchán, y en el caso de La Pampilla un 80% se podría decir, ¿no? Y en enero ya mejoró el esquema refinero. Entonces Talara ya creció un 70% de factor de producción, y las refinerías pequeñas se han mantenido en un nivel igual que la refinería La Pampilla, que tiene una estabilidad ya de performance operativa del orden de 80%. Entonces, la producción promedia dentro de lo que es el balance de petróleo, ya hablando de producción, la producción promedia del año 2023 de petróleo fue el orden de 38.000 o 39.000 barriles por día calendario, incrementándose ya en enero a 43.000. Una buena noticia, obviamente, ¿no? Ahora, tener en cuenta que la demanda máxima de las refinerías es de 217.000, eso nunca hay que olvidarlo. Mientras el país produce 43, la diferencia tiene que ser importada. Y eso lo podemos ver en esta evolución de producción anual de petróleo, ¿no? Según la información oficial fiscalizada que hace el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, el año 2014 estuvo por los 69.000, un buen año, y se pensaba que eso se iba a mantener y iba a incrementarse. Pero por falta, pues, de una política petrolera, esto ha ido disminuyendo a niveles muy moderados, del orden de 40.000 barriles, todavía que se mantiene hasta hoy, ¿no? Entonces, esto viene a ser una restricción, por ejemplo, como dijimos al comienzo, política, porque no hay un marco legal, una política de incentivo para la inversión privada, etcétera, y se hagan más trabajos de exploración, más trabajos de explotación de los pozos, tanto los pozos productivos o nuevos pozos que se puedan encontrar. De tal forma que, para tener una idea, en enero de este año, la producción de los 43.000 barriles han sido pues el 46% en selva, eso prácticamente por la empresa privada, en costa un 42%, hecho por la empresa privada y también ya por Petroperú, porque no hay que olvidar que Petroperú ya tiene algunos pozos
productivos bajo su gestión, ¿no? Y la diferencia en el zócalo continental, que todavía son muy moderados, y se espera que esto que se incentive en los próximos años. ¿Cuál ha sido la logística de importación, por ejemplo, de abastecimiento de petróleo crudo, ¿no? Hasta el año diciembre de 2023 y hasta el inicio del mes de marzo, que está acá con asterisco, vemos que las importaciones han ido siendo de acuerdo a la demanda y al costo de oportunidad, ¿no? Relapasa, por ejemplo, acabamos de ver los factores de producción que ha tenido, y todos los productos que procesa Refinería de la Pampilla son importados, prácticamente no procesan productos nacionales, mientras que la empresa estatal sí procesa crudos nacionales y también ya importados, ¿no? Como ya comenzó a importar acá en el mes de enero una cantidad de crudo argentino, como lo vamos a ver ahora. Y estos son los países, ¿no? Argentina, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Nigeria, Estados Unidos, México, Trinidad y Tobago, ¿no? ¿Y cuál ha sido la evolución de calidad de estos petróleos crudos importados? Entonces, para tener una idea, he hecho un cálculo de un API, entre comillas, calculado, a falta de información, entre lo recepcionado del buque, ¿no?, en cuanto a peso neto y volumen neto. Entonces, al dividir el peso neto con ese volumen neto, sale una gravedad específica aparente, si se quiere, calculada, y eso nos permite hacer un cálculo muy, muy bueno, no exacto, de la gravedad API, ¿no? Recordando que cuanto más alto es la gravedad API de un hidrocarburo, es más ligero, ¿no? Y una gravedad baja es muy pesado. Como referencia podemos decir, por ejemplo, que el agua es equivalente a un grado API de 10, el asfalto de 8 grados API, ¿no? El querosene de 40 y tantos, etc. La gasolina de 70 y tantos, ¿no? Para tener una idea. Entonces, acá vemos que Petroperú, por ejemplo, ha tenido crudos no muy ligeros, por todo el proceso que ha venido teniendo en el arranque. Y de los países de Ecuador, Colombia y ya de Argentina en enero, mientras que Relapasa sí ha importado productos mucho más ligeros, ¿no?, de acuerdo a su modelo refinero, su capacidad y a la demanda del mercado, ¿no? Esto está justificando el 80% del factor de producción que tiene. Pero ¿qué evolución de precios en dólares CIF por barril de importación se han observado? De acuerdo a el precio de oportunidad de mercado, ¿no? Eso no lo puede manejar nadie, eso lo manejan los marcadores en el mercado internacional, o la redundancia. La canasta Brent, algunas veces, pero generalmente la canasta WTI de petróleo crudo, ¿no? Y vemos pues de que han ido oscilando entre 95, 100 dólares, de acuerdo al costo de oportunidad, como vuelvo a decir, donde se podría decir pues de que se ha adquirido petróleo entre 75 y 100 dólares durante todo el año, ¿no?, por barril. Dólares CIF quiere decir el buque puesto en la puerta del terminal marítimo que va a ser la descarga, que incluye ya el costo del producto, con sus descuentos, etcétera, sus diferenciales, incluye el flete marítimo, y incluye los seguros, convirtiéndose en un valor CIF. En base a lo que hemos hablado, ¿qué interrogantes, conclusiones y recomendaciones podemos tener de esta breve exposición? Digamos como interrogantes, decirnos, la gestión de upstream que tiene actualmente el país está cumpliendo su función de garantizar abastecimiento oportuno y seguro
de la necesidad de las refinerías del país? La respuesta obviamente es no, ¿no? Y acá hay un gran y largo tema de discusión que tiene una gran incidencia política o connotación política y que justificaría hacer un foro a nivel nacional para poder escuchar, descubrir cuáles son estas fallas, en base a ello sacar recomendaciones, ¿no? Y con el interés político para tomar acción. Como segunda interrogante, podemos decir, ¿la gestión productiva de petróleo funciona adecuadamente desde una perspectiva de libre competencia? Actualmente podríamos decir que sí, en el sentido de que hay muchas empresas privadas, ¿no? Pero falta incentivar esa libre competencia con la venida de nuevas empresas, para que haya una competencia entre ellas, ¿no? La última interrogante por ahora que podemos hacernos es, ¿existe la imperiosa necesidad de potenciar la capacidad de producción petrolera en el país para evitar dependencia? La respuesta es sí, obviamente. Y esto tiene que ser responsabilidad de las autoridades competentes, no solamente de ahora, sino de siempre, que responda a un planeamiento corporativo energético permanente en el tiempo. Ya vemos que en nuestro país hay cambios permanentes de ministro de Energía y cambios de directores, por ejemplo en la empresa Petroperú, de 1 año y medio de duración, donde en ese tiempo pues ningún profesional va a hacer una gestión y no se tiene un objetivo, una meta clara. Entonces cada cabeza que entra trata de imponer su visión, porque no hay un objetivo. Pero ahora por lo menos hay un objetivo claro, muy discutido con refinería Talara, potenciar, digamos, a Petroperú y la refinería Talara. Dentro de las conclusiones, la capacidad instalada de procesamiento de petróleo crudo es del orden de 210.000, 217.000 barriles por día calendario de petróleo, que se debe producir como mínimo en nuestro país. Dichas refinerías importaron en total 108.000 barriles por día calendario durante el año pasado, prácticamente, ¿no? La nueva refinería Talara entró en funcionamiento prácticamente desde enero de 2024, que procesó ya un 43% más de petróleo que el promedio de 2023. Mientras que la refinería La Pampilla también se incrementó un 3% más, pero se mantiene dentro de su estándar. Los precios de importación, como habíamos dicho, en el caso de Petroperú ha sido un promedio de $81 por barril. Y en el caso de la refinería La Pampilla, de $90 CIF por barril, ¿no? Estamos hablando de dólares CIF, ojo, ¿no? Que incluye flete y seguros. Ahora, los factores de producción de las refinerías han sido menores al 100%, obviamente, por lo que acabamos de comentar. No necesariamente una refinería tiene que producir el 100%. Eso es lo ideal. Y eso responde a todo un planeamiento, al modelo refinero, al mercado, etc. No es fácil, es un proceso, ¿no? Entonces, cuanto mayor sea la infraestructura de una refinería y cuanto mejor sea el marco legal energético, esto se va a mantener y va a mejorarse, obviamente. Entonces vemos, por ejemplo, pues, de que la refinería La Pampilla se mantiene, como habíamos dicho, un 80%, y la refinería Talara ha crecido hasta un 70%. Esperemos los meses de febrero marzo como cierre el primer trimestre para ver qué orden de procesamiento ha tenido y esto qué réditos le ha otorgado, ¿no? En el impacto que tiene en su estado de resultados, como costo de ventas, por ejemplo, ¿no? En fin, esperemos esos resultados oficiales. Pero podemos recordar que en el mes de enero ya el directorio de Petroperú anunció de que hubo un EBITDA positivo de $27 millones, debe haber tenido anteriores negativos, ¿no? Dentro de las recomendaciones, definitivamente reactivar la política petrolera del upstream, ¿no? Para incrementar la producción nacional desde una perspectiva de libre competencia. Esto trae a colación de que en nuestro país hay muchas instituciones que se dedican a hacer conferencias, se dedican a hacer seminarios muy buenos, interesantes,
pero esto lamentablemente no se capitaliza, ¿no? Entonces, todos los años se viene escuchando lo mismo, de diferente forma, pero lo mismo, y no se avanza. Ahí están los gráficos que hemos presentado. Entonces, esto también ya tiene que cambiar, ¿no? Porque se puede convertir en una suerte, digamos, de interés académico o de interés de información para ganar réditos en los eventos y no lograr un objetivo, ¿no? Que de una manera esto tiene que también tener una presión institucional al Estado para que pueda, digamos, romper esas cadenas y avanzar. La otra recomendación es facilitar la entrada de nuevos inversionistas, pero aplicando una política de incentivos, que puede ser en el pago de regalías para pozos productivos bajas y facilidades tributarias o exoneraciones para el caso de pozos exploratorios, para minimizar costos y el privado se anime pues a invertir y correr riesgos, ¿no? Pero cuanto más castigo hay, nadie va a invertir un solo. Por ejemplo, la minería sí tiene grandes inversiones por su política que tiene, ¿no? Si leemos bien la política de incentivos tributarios que tiene la minería es muy buena y esa debe ser el matriz que debe alimentar y seguir, digamos, a la política energética de hidrocarburos, ¿no? Y la otra recomendación es mantener capacidades de almacenaje, ¿no? Esto trae a colación hacer una evaluación, por ejemplo, del terminal Bayóvar, ¿no? Y ahorita el oleoducto tiene una capacidad instalada ociosa, ¿no? Prácticamente operativa, y toda su capacidad instalada de tancaje podría responder por seguridad energética, manejar un reservorio ahí en ese pool, ¿no? En fin, también responde, digamos, a una revisión política energética y decisiones del gobierno. Esta exposición sirve precisamente para eso, ¿no? Informar, digamos, a los no petroleros o no especialistas en petróleo y hidrocarburos para tener un conocimiento genérico, y a los ya especialistas y llegar a la opinión estatal, tanto del Ministerio, Perú Petro o Sinergia, etcétera, el incentivo como para romper cadenas y querer hacer cosas. Y eso no es fácil, ¿no? Significa romper vallas, correr el riesgo, como muchos presidentes en Petroperú lo han hecho y muchos ministros, en hacer planteamientos que no gustan políticamente y lo más fácil es sacarlos, ¿no? Y ahí viene el proceso, digamos, de esa inestabilidad funcional que tiene el sector. Eso es todo, amigos, por ahora. Gracias, Adriano, también por tu inspiración. Invitándolos a que visiten pues mi canal de YouTube, donde están colgadas toda esta exposición y muchas otras, los correos electrónicos para poder intercambiar información o canalizar y coordinar, si se quiere, actividades. Estoy ya no a colaborar en eso. Alguna web que nos va a demostrar lo que hemos venido hablando en cuanto a la debilidad de cierre de puertos y las referencias oficiales que sustentan esta exposición. Eso sería todo ahora y hasta una próxima oportunidad. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.